emprender en la economía naranja. Manual de cómo modernizar casas de mediados del siglo pasado a la actividad predominante del barrio Santa Fe. 1. Comprar una casa preferiblemente esquinera. 2. Construir una terraza. 3. Poner un techo horrible preferiblemente de zinc. 4. Construir un piso nuevo en otro material y color totalmente opuesto al existente en los pisos bajos. 5. Pintar elementos de la fachada de un color lo más llamativo posible. 6. Abrir ventanas donde sea necesario. Y listo. Su antigua casa ya está convertida en un muladar digno del barrio. En esta oportunidad vamos a hablar del barrio Santa Fe en la ciudad de Bogotá. Se ubica en la localidad de Los Mártires. Limita por el norte con el Cementerio Central, hacia el oriente la avenida Caracas, por el costado sur en la calle 21 con el barrio La Favorita, y al occidente en la carrera 23 se encuentra con el barrio Samper Mendoza. El barrio empezó a ser gestionado a partir de 1937 en un área de 16 hectáreas, hacía parte del plan regulador de la ciudad de Bogotá para ordenar su crecimiento, propuesto por el arquitecto austriaco Karl Brunner. En las publicidades del barrio en periódicos se vendían como el barrio con la ubicación más central de Bogotá, con sector residencial, sector comercial y sector industrial, servicios de primer orden en todo sentido, además de pavimentos de asfalto. Otro anuncio de periódico lo vendía como donde más se construye en Bogotá, donde más renta produce la propiedad. Además, se podía edificar sin garajes, por su vecindad al centro de la ciudad. El sector comercial del barrio se localizaría sobre la calle 22 y sobre el costado occidental de la calle 17 tendrían que construirse las industrias, siempre y cuando no produjeran malos olores ni humo. Como dato curioso, en la calle 22 se estableció la Surtidora de Aves. Cadena de restaurantes muy popular en la ciudad, por su reconocimiento cientos de restaurantes intentaron copiarse en su nombre. Por eso actualmente muchos restaurantes de este tipo llevan el número 22. Las casas del barrio podían ser de 2 pisos y un frente de 10 metros. Si la fachada tenía más de 30 metros se podían construir hasta 3 pisos. En su plan Brunner no planteó una plaza con iglesia como centro del barrio, como tradicionalmente se hacía en la ciudad, en cambio puso un parque sobre la 22 en la esquina del barrio, y la iglesia la puso en una calle sin ninguna jerarquía. Desde su concepción el barrio tenía ya cierta lejanía con lo establecido por la Iglesia Católica y su importancia en la sociedad. Parte de la élite bogotana vivió en el Santa Fe, políticos como Antanas Mockus, Gustavo Rojas Pinilla, el poeta León de Greiff, embajadores, médicos y extranjeros judíos que huían de la Segunda Guerra Mundial y el partido nazi, quienes dejaron como evidencia sus costumbres y sobre todo su cultura, que fue alternativa a la tradicional religiosa y socialmente correcta. Es por eso que los estilos de las casas y edificios, sumados al trabajo de Brunner, llevan en su construcción el legado de esas personas que alguna vez vivieron en el sector. Arquitectónicamente hay una influencia marcada por el racionalismo alemán combinado con elementos de Art Deco, como cornisas y ventanas redondeadas, y techos estilo inglés puntiagudos, dando como resultado una arquitectura ecléctica. Al terminar la guerra, muchos extranjeros volvieron a sus países de origen y otros, en su mayoría judíos, empezaron con negocios en el primer piso de sus propias casas, intensificando el comercio en el sector. Los propietarios con mejores condiciones se fueron a vivir a barrios del norte como Chapinero y El Chico. El barrio también fue receptor de gran cantidad de campesinos de distintas partes del país. Esto causó una reorganización dentro de la propia vivienda, convirtiendo casas unifamiliares en apartamentos donde una amplia habitación era convertida en el hogar de una familia. Dada la cercanía con la estación del tren de la Sabana, aparecieron hoteles. Con el paso del tiempo la estación perdió importancia y los hoteles y posadas debieron reducir sus tarifas atrayendo clientes de condiciones económicas más bajas. Muchos de los hoteles empezaron a transformarse en residencias, inquilinatos y moteles. En los años 40 el barrio gozaba de tranquilidad, pero ya había indicios de prostitución. A pesar de esto, la actividad no era muy molesta para los residentes del sector debido a que era muy discreta y aislada. Después del Bogotazo comenzó a incomodar a los residentes. En esta época aparecen casas de citas clandestinas. En los años 60 las mujeres que ejercían la prostitución fueron desplazadas de la zona de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Central.
Por tal motivo empezaron a ubicarse en la estación de servicio de la calle 22 con Caracas. Con el tiempo, esta actividad empezó a crecer no solo sobre la calle 22 sino en las calles aledañas. Aparecieron bares, peluquerías, modisterías, tiendas de ropa, restaurantes y discotecas. En los años 70 hay un rechazo total de la prostitución en el barrio por parte de los residentes. Además, empiezan a aparecer problemáticas de drogas. Algunas familias que se habían resistido a abandonar el barrio terminaron haciéndolo a causa de la inseguridad. En los 80 se consolida la prostitución en la zona, los grupos de narcotráfico supuestamente construyen hoteles. La vida residencial como se conocía antes desaparece por completo. En los años 90 es generalizado el consumo de drogas y el ejercicio de la prostitución, con un censo de 1.130 trabajadoras y 69 establecimientos. Estos establecimientos se dividen en 4 tipos. 1. Las residencias, a su vez son de 3 tipos, las que se usan por ratos, donde la trabajadora gana una comisión por el alquiler de la pieza, las residencias hospedaje, donde viven las mujeres y a la vez trabajan, y las residencias entre rejas, donde las mujeres están tras unas rejas, pero exhibidas al público. 2. Las tiendas, donde se puede comprar lo que normalmente hay en una tienda, pero hay una trastienda donde se camufla la actividad. 3. Los cafés y bares, donde hay ejercicio de la actividad combinado con consumo de drogas y alcohol. 4. Las casas de lenocinio, donde viven las trabajadoras y pagan un arriendo al dueño de la vivienda. El uso de la habitación para la actividad genera un costo al cliente. En la década del 2000 se declara zona de tolerancia con el fin de impedir la propagación de estos establecimientos por toda la ciudad. Durante las últimas 2 décadas se ha intensificado ese tipo de actividad en la zona junto con otros fenómenos como narcotráfico, venta de autopartes robadas, trata de personas y sobre todo de menores de edad. El barrio es el Disney de la delincuencia. Si el negocio es un poco más grande y reconocido, también se puede modificar la arquitectura con mejores terminados. En este caso veremos cómo ha cambiado la reconocida mundialmente piscina Night Club. 1. Hacer un trabajo de pañete y pintura que cubra ese feo ladrillo antiguo de la fachada. 2. Pintar elementos de la fachada de un color lo más llamativo posible. 3. Cerrar totalmente el acceso en primer piso y pintar un mural alusivo a la ciudad. 4. Dar privacidad a las ventanas con elementos tipo persiana. 5. Cubrir totalmente la fachada tapando ventanas. 6. Poner un aviso llamativo. 8. Poner un perro de vigilante. 7. Cubrir con baldosín de baño público la fachada del primer piso. 9. Mantener al perro de vigilante. 10. Quitar el aviso llamativo. 11. Poner locales en arriendo. 12. Colocar un aviso más grande para que sea visto desde el Transmilenio con mayor facilidad. El edificio está listo para ser el negocio más reconocido del sector y sitio obligado para muchos hombres de la capital. Para finalizar, el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022 a 2035 reconoce que estas actividades de servicios especiales existen en la ciudad. Razón por la que es necesario establecer claramente sus condiciones y lugar de ubicación, lo que permitirá hacer un mayor control sobre estos establecimientos y evitar, por ejemplo, delitos como la explotación y la trata, por operar como sitios clandestinos en cualquier parte de la ciudad, como ocurre actualmente. Esperemos que la situación del barrio mejore y se conserve algo de memoria arquitectónica y urbana que es muestra de la riqueza cultural que aún hoy posee la ciudad. Gracias por ver el video. Suscríbete y dale me gusta.